Las áreas geográficas culturales definen nuestro comportamiento, a pesar de las condiciones del medio ambiente, nuestro desarrollo de la agricultura y culturas. En pocas palabras, definen nuestra identidad. Estas se clasificaron en Aridoamérica, Oasisoamérica y Mesoamérica. Aridoamérica es la denominación que se da al amplia área ecológica y cultural que se extiende al norte de los límites de Mesoamérica. Los confines norteños de la región aridoamericana alcanzan la longitud del paralelo 42. Se trata de un área con escasa biodiversidad a causa de su aridez y especialidad. Las principales actividades económicas eran la recolección de tunas, mezquites, nopales, bellotas, flores, miel de abeja, ciertas semillas y raíces. La cacería está enfocada en gusanos, víboras, liebres, aves, anfibios, codornices, peces y venados. Este último es de suma importancia porque se consideró un animal sagrado. Además consumían bellote de manera ritual. Oasisamérica es una amplia y antigua área cultural que está ubicada entre el actual México y Estados Unidos. Algunas culturas de los Oasisaméricas fueron la Anasazi, la Jojocam y la Mogollón. Los Oasisaméricas practicaban el cultivo como una actividad complementaria de su economía de caza y recolección. Los Oasisaméricas llegaron a convertirse en verdaderos agricultores. Mesoamérica es un espacio de climas y paisajes variados. Su ubicación territorial es desde los ríos del Lerma hasta el de Guatemala. A pesar de esto, tiene unos valles, bosques, costas, pantanos y selvas. Sus tierras son húmedas y fértiles y adecuadas para la agricultura. Además, hay numerosos lagos y ríos. Su delimitación geográfica y cultural es variada. Su incremento en la población y desarrollo fueron en centros urbanos. La región mesoamericana es considerada una región en la que se asentaron un conglomerado de naciones, pueblos y civilizaciones durante un largo periodo. También en el mismo espacio geográfico, las distintas civilizaciones compartieron un gran número de rasgos identitarios. Existen grandes diferencias en su historia, cultura y sociedad. Mesoamérica se dividió en tres grandes periodos: preclásico formativo, clásico y posclásico. Periodo preclásico o formativo, 2500 años antes de Cristo a un año después de Cristo. Los inicios del preclásico están definidos por la economía de subsistencia basada en la agricultura, la formación de poblados y el surgimiento de la alfarería. La cerámica es uno de los atributos de las sociedades plenamente sedentarias. Dentro del periodo preclásico existen las culturas olmecas, zapotecas y teotihuacanas. Las olmecas se ubicaron en el estado de Veracruz y noreste de Tabasco. Sus actividades serían los productos agrícolas, maíz, frijol, calabaza y cacao, entre otros. Su religión politeísta, el centro de su religión es el jaguar. Sus manifestaciones culturales serían las primeras glifas y calendarios que ahora son base de las culturas. Los zapotecas se ubican en Juchitlán y Tehuantepec. Se extendieron en territoriales de 1997. Sus actividades crían aves y otras actividades para el comercio. Su religión politeísta adoraban a sus propios dioses y a los dioses de otras culturas. Una de sus manifestaciones culturales sería el trabajo en la piedra cerámica. Los teotihuacanes se ubicaron en el altiplano central de México, actualmente en los municipios de Mortín y Teotihuacán del estado. Una de sus actividades sería el comercio tributo. Su religión politeísta, dios de la lluvia, Quetzalcóatl y la serpiente emplumada. Una de las manifestaciones culturales sería la cerámica y pintura, escenas mitológicas y
y leonográficas. El periodo clásico, del 200 a 900 años de Cristo. El periodo clásico se caracterizó por distintos elementos. Primero que nada, vimos técnicas agrícolas más sofisticadas. Esto debido a la necesidad de abastecerse de comida a poblaciones mucho más grandes urbanas. Los centros urbanos eran más notorios y mucho más organizados. Las viviendas, centros ceremoniales y templos religiosos ya eran planeados minuciosamente. Una de las civilizaciones del periodo clásico fue la Maya, una de las más importantes del clásico, principalmente por la conformación de sus distintas ciudades independientes y los avances tecnológicos que presentaban los pobladores mayas. En aquella época, los mayas se establecieron en toda la península de Yucatán y se extendieron hasta El Salvador. Los mayas fueron reconocidos por su capacidad para leer y entender el movimiento de los astros, el uso del cero en su sistema matemático y sobre todo por el trato autónomo que tenía cada una de sus ciudades. El comercio, la guerra, la agricultura eran algunas de las actividades que llegaron a desarrollar. La primera civilización maya se dio a finales del periodo clásico. Se cree que los pobladores comenzaron a abandonar sus ciudades por distintos factores como la de las batallas entre las mismas ciudades, las constantes sequías, desastres naturales o el agotamiento de los recursos. Periodo posclásico. Este periodo es reconocido como la última etapa de esplendor para algunas civilizaciones del centro y sur de México. Se caracteriza por la migración de grupos denominados chichimecas, que habitan el Bajío y sur de la Sierra Madre Occidental, y que fueron desplazados a territorios mesoamericanos. Los historiadores creen en la hipótesis que una gran sequía orilló a las familias de agricultores y cazadores-recolectores a abandonar sus tierras para trasladarse a los valles de Puebla, Tlaxcala, Toluca y México. Se distinguieron por el reconocimiento social a los guerreros. Por lo tanto, esta etapa se caracteriza por el belicismo que influye una gran parte de la vida social. La aparición de élites guerreras se generalizó, así como las órdenes de guerreros ataviados de fieros animales, como el jaguar y el águila. Las prácticas de sacrificios humanos incrementaron y aparecen elementos tzompantlis, que son altares de cráneos sacrificados. La organización política se adaptó, así se dio una segmentación de gobiernos regionales, además del surgimiento de grandes alianzas militares y económicas. Las técnicas de cultivo también fueron mejoradas. Un ejemplo de ello son las chinampas, terrazas y la rotación de cultivos, actividad que evitaba la erosión de la tierra. Construyeron sobresalientes canales de irrigación y diques para almacenar agua. Eso hicieron posibles el aumento de la producción y de la población.